Buenas noches, en esta oportunidad vamos a ver cómo se realiza una tabla dinámica en base a unos datos que ya tengo en una hoja de cálculo. Entonces en esta oportunidad tengo unos servicios realizados a facturar. Tengo un cliente, tengo una ciudad, tengo un servicio ya prestado, si se prestó o no se prestó el soporte, el tipo de ciudad, de acuerdo a la ciudad que se encuentra acá, y tenemos unos valores. Donde no hay valor, pues me dice que está pendiente porque pues no se ha realizado ningún pago. En este momento dice que mi ejercicio es calcular el valor que se debe facturar por cada cliente. Esto ya lo tengo acá. Pero entonces vamos a ver cómo realizar una tabla dinámica. Como estos datos yo ya los tengo en una tabla con nombre, entonces mi nombre de la tabla se llama facturación servicios. Y yo puedo pararme en la tabla, nos vamos aquí a insertar, vamos a tabla dinámica y automáticamente ella me coge toda la tabla que se llama facturación servicios, y en caso de que yo no tuviese estos datos seleccionados en una tabla, entonces debería seleccionar desde la celda A2 hasta la celda que yo necesite. Entonces me dice aquí y me pregunta, cuando yo voy a crear mi tabla dinámica, me dice primero que seleccione los datos, ya tengo mis datos. Consecutivamente me dice que elija dónde deseo colocar el informe de la tabla dinámica, si es una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. Yo podría colocarla en estas hojas que ya se encuentran ahí, o puedo generar una nueva hoja de cálculo, que es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Entonces le damos nueva hoja de cálculo, aceptar. Y aquí está nuestra tabla dinámica. Aquí hay una serie de datos que son los campos de la tabla dinámica. Si nosotros lo ampliamos podemos ver todos los campos. Vamos a ver que hay unos filtros, unas columnas, unas filas y unos valores. De acuerdo a esto es lo que vamos a elegir nosotros y vamos a ver cómo nos puede ayudar una tabla dinámica a resumir todos estos valores que ya tenemos. Entonces, un ejemplo, queremos buscar cada cliente, cuántos traslados o cuántas instalaciones o qué tipo de servicios ha adquirido y el valor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos nuestra tabla dinámica. Vamos a ir a la hoja de la tabla dinámica y vamos a buscar entonces clientes, lo ponemos en las filas. Ya tenemos todos nuestros clientes en este lugar. Vamos a poner todos los servicios. Entonces, como no quiero que queden aquí en las filas, sino que quiero que queden en las columnas, vamos a colocar el servicio en las columnas. Posteriormente, ¿qué quiero yo? Que me muestre cuánto voy a gastar en cada servicio. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuánto me ha costado cada servicio para cada cliente? Entonces vamos a valores. El valor lo vamos a colocar aquí en nuestro campo de valores para que él me sume y me diga cuántos son estos valores. Entonces yo no necesito que me dé cuenta de valor, porque aquí me dice que yo genere 1, aquí 2, 1, 1, 4 y en total son 10. Pero yo quiero saber es cuánto me costó. Entonces cambiamos en este campo, en valores. Yo no quiero que me dé una cuenta de valor, sino que nos vamos a la configuración del campo de valor. Yo no quiero una cuenta, sino una suma del valor que ya se encuentra en mi tabla. Entonces cuando yo le doy suma, él me genera todos los datos que yo ya tengo ahí. Para que no me quede así como los datos solamente en 70.000, algo numérico, sino que me quede, le vamos a colocar aquí un formato de número de contabilidad, que es el signo pesos, y ahí ya me genera los datos que yo requiero.
Entonces, de manera resumida, vamos a quitar un momento los campos de la tabla y vemos nuestro resultado. Entonces, mi tabla dinámica ya me permite ver cada cliente en cada servicio cuánto está pagando. Entonces, cada cliente tiene un valor a pagar. Por ejemplo, aquí vemos que el cliente número 2 no tiene servicio de demo desinstalación ni demo instalación, pero sí tiene desinstalación y tiene instalación. Tiene un traslado y tiene un total de 300.000 pesos en todos los servicios que tiene facturados. Asimismo, podemos cambiar y modificar los datos. Vamos a ir a analizar para que me muestre otra vez los campos y vamos a cambiar los datos. Entonces ya no quiero ver los servicios, sino el tipo de ciudad. Entonces vamos al tipo de ciudad y vemos que en la ciudad tipo 1, el cliente número 1 facturó una cierta cantidad, en la tipo 4 otra, y mi total general sigue siendo el mismo. Pero entonces ya tenemos otro tipo de dato. Podríamos cambiar también esto y le colocamos el soporte si hubo o no hubo soporte. Entonces, si no hay soporte, vamos a quitar la suma de valores porque ya no quiero saber cuánto me cuesta, sino si hay o no. Entonces ya no le pongo suma, sino en la configuración vamos a ir a cuenta, cuántos sí y cuántos no hay por cada cliente. Le quitamos el formato y le vamos a poner no contable, sino un formato numérico. Entonces aquí yo ya veo que mi cliente número 1 tiene 2 soportes que no se realizaron y tiene 8 que sí, que son los que me generan la facturación. Y así mismo podemos ver todos los clientes. Entonces, como podemos ver, definitivamente las tablas dinámicas son las que nos ayudan a resumir los datos. Nosotros podemos pararnos aquí en insertar tabla dinámica, no dándole clic, sino solamente pararnos ahí y vemos lo que es una tabla dinámica. Entonces, ¿qué hace la tabla dinámica? Lo que nos permite disponer y resumir fácilmente los datos complejos en una tabla. Entonces, como ya lo podemos ver, tenemos aquí nuestros datos. Si yo quiero saber cuáles son los que definitivamente no tienen soporte, yo puedo hacer doble clic aquí y él me va a mostrar inmediatamente, me abre otra hoja en donde yo puedo ver cuáles son los que no tuvieron soporte. Asimismo, con todos los datos a los que yo le haga doble clic, él me los va a desglosar y me va a mostrar cuáles son. Entonces, si yo quiero ver el total de mi cliente número 1, yo me paro en la celda, le doy doble clic y aquí me muestra cuáles son los dos que no se realizaron, los dos soportes que no se realizaron, el valor que se encuentra pendiente y adicional me muestra todo lo que sí se realizó y sus valores. Entonces me muestra ya detalladamente la información. Entonces, pues hemos aprendido cómo se realiza una tabla dinámica y cómo nos resume definitivamente los datos, nos ahorra tiempo, es mucho más sencillo que empezar a coger dato por dato, ponernos aquí a filtrar de pronto la cantidad de servicios, poner a ver la cantidad de soportes, ver los tipos de ciudades o incluso hasta sumar los valores. Entonces es un procedimiento que nos agiliza muchísimo el proceso y nos da una información exacta, propicia con el tiempo que requerimos. Entonces, en una cuestión de afán, una tabla dinámica es lo esencial para nosotros poder tener una información en el momento preciso. Eso es todo por hoy. Hoy hemos visto lo que son las tablas dinámicas y cómo se realizan. Y esta es una de las características del Excel que nos agiliza muchísimo más el tiempo en cuanto a resumen de información. Muchas gracias, nos veremos en otra oportunidad.